Mire su almohada, ahora su peine, ahora el desagüe de la ducha. Vea esos cabellos que se quedan ahí cada día, más de los que debería. Usted decidió hace tiempo que eso era normal, que era la edad, que mientras no haya dolor, no hay problema. Pero es exactamente en esa creencia equivocada donde comienza el verdadero daño, porque no es solo una caída, es un error diario que está debilitando la raíz en silencio y haciendo que su cabello crezca cada vez más fino, más débil, más escaso. La buena noticia es esta: no necesita tratamientos caros ni productos milagro, solo necesita corregir ese error y aplicar un cambio muy simple que puede empezar desde hoy mismo en casa. Quédate, porque hoy voy a mostrarte cuál es ese error y cómo detener la caída paso a paso, antes de que tu cabello deje de recuperarse como antes. En mis contenidos anteriores te he hablado de vitaminas, minerales, aceites naturales y plantas que pueden ayudar a fortalecer el cabello y reducir su caída. Pero hoy quiero proponerte algo diferente. Hoy no vamos a añadir nada nuevo, sino a observar lo que deberías dejar de hacer. Porque muchas veces abandonar un hábito incorrecto tiene más impacto que incorporar cualquier tratamiento. He visto a muchas mujeres que hacen todo bien, cuidan su alimentación, toman suplementos adecuados, utilizan aceites naturales y siguen rutinas constantes. Sin embargo, el cabello sigue cayendo, pierde densidad y brillo. Y cuando analizamos más profundamente, aparece algo que casi nadie espera. Están cometiendo pequeños errores diarios que sabotean todo lo demás. Hoy voy a revelarte 3 errores que provocan la caída del cabello y que probablemente están presentes en tu rutina. Son errores muy comunes. Acciones automáticas repetidas durante años que parecen inofensivas e incluso beneficiosas, pero en realidad generan un daño progresivo en la fibra capilar y en el folículo piloso. Es un desgaste silencioso, como si cada día se debilitara un poco más la raíz sin que lo notes. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Crees que podrías estar cometiendo alguno de estos 3 errores sin darte cuenta? Al final del video, quiero que vuelvas aquí y me escribas en los comentarios cuántos errores descubriste. Muchas personas se sorprenden al darse cuenta de que no era solo uno, y ese momento de sorpresa es el primer paso hacia una transformación real. Si esta información te resulta útil, apoya el video con un me gusta y suscríbete al canal activando la campana de notificaciones. Aquí compartimos contenido claro, responsable y práctico, pensado para ayudarte a cuidar tu cabello de forma consciente. Porque comprender estos 3 errores que causan la caída del cabello puede marcar una diferencia real. No necesitas más productos, necesitas corregir lo esencial y todo comienza ahora. Vamos con el primer error. Es el más frecuente y probablemente lo estás repitiendo todos los días sin darte cuenta. El primer error es uno de los más silenciosos y al mismo tiempo uno de los más dañinos. Lavar el cabello con agua demasiado caliente. Sé que se siente bien. Ese momento en el que el agua cae sobre tu cabeza y parece aliviar todo el cansancio del día, es casi un pequeño refugio. Pero lo que no ves es lo que está ocurriendo debajo. Cada vez que usas agua muy caliente, estás abriendo en exceso la cutícula del cabello. Esa capa invisible que protege cada hebra como si fuera la armadura que mantiene su fuerza y su brillo. Cuando se abre demasiado, el cabello queda expuesto, frágil, sin defensa. Es como una puerta que se queda abierta, y todo lo que debería estar protegido empieza a perderse poco a poco. Pero eso no es todo. El agua caliente arrastra también el sebo natural del cuero cabelludo, ese aceite que tu propio cuerpo produce para mantener el cabello hidratado, flexible, con vida. Sin él, el cabello se vuelve seco, áspero, sin brillo. Y lo más preocupante, mucho más propenso a romperse y caer. Y hay algo aún más profundo que muchas mujeres no saben.
El calor constante puede irritar el cuero cabelludo y mantenerlo en un estado de inflamación leve pero continua. Esa inflamación, aunque no la sientas, afecta directamente al folículo piloso. Con el tiempo, la raíz se debilita y el cabello deja de crecer con la misma fuerza de antes. Déjame preguntarte algo con total sinceridad. ¿Te gusta ducharte con agua muy caliente? Si tu respuesta es sí, es muy probable que este error esté formando parte de tu rutina diaria sin que lo notes. Escríbelo en los comentarios, porque muchas veces la solución empieza con reconocer este pequeño detalle. Ahora, la buena noticia. Corregirlo es más fácil de lo que imaginas. Empieza lavando tu cabello con agua tibia, a una temperatura que no genere vapor intenso. Y aquí viene el truco que marca la diferencia. Al final de tu lavado, dedica unos segundos a un enjuague con agua fresca. No necesitas más de medio minuto. Ese pequeño gesto ayuda a cerrar la cutícula, sellar la hidratación y devolver al cabello una apariencia más lisa, brillante y protegida. Si quieres potenciar aún más el resultado, puedes aplicar unas gotas de aceite de argán o de jojoba en las puntas cuando el cabello esté ligeramente húmedo. Esto ayuda a reforzar la barrera natural y evitar la pérdida de hidratación. Puede que el agua fría no sea lo más agradable al principio, pero cuando empiezas a notar que tu cabello se ve más fuerte, más suave, más vivo, entiendes que ese pequeño cambio lo vale todo, porque a veces lo que parece un detalle sin importancia es en realidad el inicio de la transformación. El segundo error es uno de los más comunes y también uno de los más engañosos: peinar o cepillar el cabello cuando está mojado. Parece lógico, incluso práctico. El cabello está más suave, más fácil de manejar, y muchas mujeres sienten que es el mejor momento para desenredarlo. Pero la realidad es completamente distinta a lo que parece. Cuando tu cabello está mojado, se encuentra en su estado más vulnerable. Es como una tela fina recién humedecida, más flexible. Sí, pero también mucho más frágil. En ese momento, cada hebra puede estirarse más de lo normal, y aunque eso pueda parecer positivo, en realidad indica que la fibra capilar ha perdido resistencia. Al pasar el cepillo, estás forzando esas fibras debilitadas, provocando micro roturas que con el tiempo se convierten en caída, puntas abiertas y pérdida de densidad. Además, la cutícula, esa capa protectora que recubre el cabello, también se encuentra más expuesta. Con la humedad, sus pequeñas estructuras se separan ligeramente, quedando abiertas y sin defensa. Al cepillar en ese estado, es como frotar una superficie delicada, sin protección. Poco a poco, el cabello pierde brillo, se vuelve áspero, sin vida y más propenso a romperse. Pero hay algo aún más importante que muchas mujeres no perciben. Cada vez que tiras del cabello mojado con un cepillo, esa tensión no se queda solo en la superficie, viaja directamente hasta el folículo piloso, la raíz. Y con el tiempo, esa presión repetida puede debilitar el anclaje del cabello, favoreciendo su caída progresiva. Déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿Sueles peinar tu cabello justo al salir de la ducha? Si es así, no estás sola. Es un hábito automático aprendido durante años. Pero también puede ser una de las razones por las que tu cabello ya no se siente tan fuerte como antes. Escríbelo en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. La solución es más sencilla de lo que imaginas. Dale tiempo a tu cabello. Permite que se seque al aire hasta que esté ligeramente húmedo pero no empapado. Ese punto intermedio es donde la fibra recupera parte de su resistencia y tolera mejor el peinado. Si necesitas desenredarlo antes, hazlo con tus dedos, con paciencia, como si estuvieras separando hilos delicados. También puedes usar un peine de dientes anchos, siempre con movimientos suaves. Empieza desde las puntas y avanza poco a poco hacia la raíz. Nunca al revés, porque eso genera más tensión y más daño. Y aquí tienes un pequeño tip que puede marcar una gran diferencia. Antes de desenredar,
Aplica unas gotas de aceite ligero como argán o un acondicionador sin aclarado en las puntas. Esto reduce la fricción, facilita el proceso y protege la fibra capilar. Puede parecer un cambio pequeño, pero cuando dejas de agredir tu cabello en su momento más frágil, comienzas a notar algo distinto, menos rotura, más suavidad, más fuerza, y con el tiempo, un cabello que vuelve a sentirse vivo. El tercer error es uno de los más ignorados, pero también uno de los que deja huellas más visibles con el tiempo. Usar peinados demasiado apretados de forma constante. Puede parecer un detalle estético, una forma de verte más arreglada, más elegante, pero en realidad puede estar dañando tu cabello desde la raíz sin que lo notes. Cuando recoges tu cabello con demasiada tensión, estás ejerciendo una fuerza continua sobre el folículo piloso. Coletas muy tirantes, moños rígidos, trenzas ajustadas o extensiones que jalan el cabello. Todo esto mantiene la raíz en un estado de estrés constante. Y con el paso de los días, ese estrés se convierte en inflamación, una inflamación silenciosa que poco a poco debilita el folículo hasta afectar su capacidad de producir cabello. Este tipo de caída tiene un nombre específico. Se conoce como alopecia por tracción. Y lo más importante que debes saber es esto: no aparece de un día para otro. Es un proceso lento, acumulativo, que puede desarrollarse durante meses o incluso años. Al principio, puedes notar sensibilidad en el cuero cabelludo, pequeñas molestias o incluso ese dolor leve cuando sueltas el cabello al final del día. Son señales que muchas veces se ignoran. Con el tiempo, empiezan a aparecer signos más visibles, cabellos más cortos o rotos en la zona frontal, pequeñas irregularidades en la línea del cabello, pérdida de densidad en las sienes. Y ahí es cuando muchas mujeres sienten ese impacto emocional frente al espejo, esa sensación de que algo está cambiando y no saben por qué. Déjame preguntarte algo con total sinceridad. ¿Sueles llevar el cabello recogido con fuerza durante gran parte del día? ¿Has notado que tu línea del cabello ha retrocedido ligeramente o que hay zonas donde el cabello parece más fino? Escríbelo en los comentarios porque reconocerlo a tiempo puede marcar una gran diferencia. La buena noticia es que este daño se puede prevenir si actúas a tiempo. Empieza por dar descanso a tu cabello. Si necesitas recogerlo, hazlo de forma suave, sin tensión. Utiliza bandas de tela en lugar de elásticos rígidos y evita apretar en exceso. Alterna los peinados para que la presión no recaiga siempre en la misma zona. Aquí tienes un tip muy práctico que puede cambiarlo todo. En lugar de llevar el cabello tirante hacia atrás, prueba a recogerlo bajo, a la altura de la nuca, con una sujeción ligera. No lo estires, no lo fuerces. Deja que el cabello conserve su caída natural. Ese pequeño cambio reduce de forma significativa la tensión sobre la raíz. Además, en casa intenta llevar el cabello suelto siempre que sea posible. Ese tiempo de descanso permite que el cuero cabelludo se recupere y que la circulación mejore. Y hay un detalle que muchas mujeres pasan por alto. Nunca duermas con el cabello apretado. Durante la noche el cabello necesita libertad. Dormir con él suelto o con una trenza muy suave puede evitar la tensión prolongada y la rotura. Y recuerda esto: si al recogerte el cabello sientes tirantez o dolor, ese peinado ya está siendo agresivo. Tu cuero cabelludo te está avisando. Si empiezas a notar zonas con menos densidad o cambios en la línea capilar, lo más recomendable es consultar con un especialista lo antes posible. Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia entre recuperar tu cabello o perderlo de forma permanente. A veces lo que haces para verte mejor por fuera termina debilitando lo que más quieres cuidar. Pero cuando entiendes esto, puedes empezar a elegir diferente. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Ahora que conoces los 3 errores más comunes que causan la caída del cabello, quiero darte primero un resumen claro de las soluciones, porque el cambio empieza por lo que haces a partir de hoy.
Primero, sustituye el agua caliente por agua tibia y termina siempre con un enjuague fresco. Este simple ajuste ayuda a cerrar la cutícula, mantener la hidratación y proteger el cuero cabelludo. Segundo, evita cepillar el cabello cuando está completamente mojado. Espera a que esté parcialmente seco. Utiliza tus dedos o un peine de dientes anchos y comienza siempre desde las puntas. Tercero, evita los peinados demasiado tirantes o alterna con estilos más sueltos para dar descanso a los folículos. Si sientes tirantez, tu cuero cabelludo ya te está avisando. Lo más poderoso de estos cambios es que no necesitas gastar dinero ni comprar productos nuevos. Puedes empezar hoy mismo. Y muchas veces el verdadero avance no viene de añadir más cosas, sino de dejar de hacer lo que está dañando tu cabello. Pero hay algo más que quiero que entiendas. Incluso si corriges estos 3 errores, existen otros factores que pueden seguir debilitando tu cabello en silencio. El uso frecuente de calor excesivo al secarlo, el abuso de tintes, decoloraciones o tratamientos químicos y el uso de champús con fórmulas agresivas pueden alterar la estructura capilar y el equilibrio del cuero cabelludo. El calor intenso deshidrata la fibra, los químicos debilitan la cutícula y algunos productos eliminan la protección natural de la raíz. Con el tiempo, todo esto puede provocar una caída parcial del cabello y una pérdida progresiva de densidad. Por eso, aquí tienes 3 ajustes adicionales que completan el cuidado. Primero, reduce la temperatura del secador y deja que el cabello se seque parcialmente al aire siempre que sea posible. Segundo, limita los procesos químicos y da tiempo a tu cabello para recuperarse entre cada tratamiento. Y tercero, elige champús suaves que respeten el equilibrio natural del cuero cabelludo. Recuerda esto. El daño no aparece de un día para otro, pero tampoco la recuperación. Ambos procesos se construyen con lo que haces cada día, y cada pequeño cambio que haces hoy es una oportunidad para que tu cabello vuelva a fortalecerse desde la raíz. Ahora quiero hacerte la pregunta más importante de todas. ¿Cuántos de estos 3 errores estabas cometiendo? ¿Los 3, 2, 1 o ninguno? Escríbeme tu respuesta en los comentarios. Sé honesta contigo misma, porque ahí empieza el cambio. La mayoría de las personas descubre que al menos uno de estos hábitos estaba presente en su rutina diaria. También quiero saber desde qué país me estás viendo. España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador o cualquier otro lugar. Me encanta leerte y saber hasta dónde llega este mensaje. Esta comunidad crece gracias a ti. Y antes de terminar, hay algo fundamental que no puedo dejar de mencionarte, porque el cabello no solo se cuida por fuera, también se construye desde dentro. Lo que comes cada día influye directamente en la fuerza, el crecimiento y la densidad de tu cabello. Nutrientes como proteínas, hierro, zinc y vitaminas del grupo B son esenciales para fortalecer el folículo y favorecer el crecimiento capilar. Por eso, empieza con algo simple. Incorpora huevos, legumbres, pescado azul como el salmón, frutos secos como almendras o nueces y verduras de hoja verde. Estos alimentos ayudan a nutrir la raíz, mejorar la circulación del cuero cabelludo y fortalecer el cabello desde dentro. Incluso pequeños cambios, como añadir un yogur natural o un puñado de semillas al día, pueden marcar una gran diferencia con el tiempo. Piensa en tu cabello como una planta. No basta con regarla por fuera, necesita nutrientes desde la raíz para crecer fuerte, brillante y con vida. Ahora dime algo más. ¿Qué otros errores crees que podrían estar causando la caída del cabello? ¿Te gustaría una segunda parte con más causas ocultas y soluciones? Tu opinión es muy importante para mí, porque este contenido lo construimos juntos. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Puede ser exactamente la información que está buscando en este momento. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás muchos más videos sobre cómo cuidar tu cabello, fortalecerlo y recuperar su belleza natural paso a paso. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.